En el año 1949, un gran revuelo se origina en torno a un hombre llamado Bruno Gröning, quien será conocido en los medios como sanador milagroso. Miles de personas le siguen a varias ciudades en Alemania. Una y otra vez se habla de nuevas curaciones increíbles. Incluso los que han sido desahuciados por los médicos dan fe de sus maravillosas dotes. Algunos lo consideran un mesías, otros lo llaman charlatán. Estuve hoy en Rosenheim, en el trabajo. No te puedes imaginar lo que allí sucedió. Había miles de personas y Gröning hablaba. Ay, Dios mío, otra vez empiezas con eso. Había tantos enfermos en sillas de ruedas, en camillas y de repente se levantaron algunos. Bueno, para ya. Entonces tuve una mano paralizada. No podía llevar más la cuchara a la boca y esa mano paralizada fue tratada. Hicimos todo lo posible, pero continuaba paralizada. Ich wurde im Jahr 1943 an Bord eines U-Bootes verwundet. Sí, en el año 1943 fui herido a bordo de un submarino. Mi codo izquierdo fue machacado y me llevaron al hospital de Marina en Stralsund, donde me tuvieron que operar. Wo eine Operation stattfand. Nach der Operation stellte man fest, Después de la operación, se vio que el codo no se podía mover, pues se había quedado torcido. Eso permaneció así hasta 1949, y no se me conocía de otra forma. Me llamaban ya el hombre con un solo brazo, porque parecía como si llevara una prótesis. Fue inmensamente doloroso, y esa ciática crónica fue bajando por el lateral trasero de la pierna, lo que provocó una parálisis que fue cada día a peor. Hicieron todo lo que pudieron hacer, inyecciones y tratamientos. Al final, el neurólogo dijo, pues yo tampoco la puedo ayudar más. La mandaré a Bethel, donde el catedrático Dr. Jaspersen. Él fue mi médico jefe y es una eminencia aquí en la región de Westfalia Oriental. Vaya a verle. Y así lo hicimos. Me reconoció a fondo y luego dijo, no la puedo ayudar tampoco, debe regresar a su casa. Y luego, mi marido me había acompañado y se dirigió a él, pues va a tener que comprar una silla de ruedas para que su mujer aún pueda salir un poco. Aún es tan joven. Todo empeoró tanto que tenía dolores durante día y noche. Solo podía estar tumbada en una posición. Me costó mucho trabajo andar y no podía hacer ningún tipo de trabajo. Pues bien, iban llegando cada vez más personas, cada vez más, hasta que llegaron a ser miles, como unas 5.000, ¿verdad? No se puede decir fácilmente. Y entonces sucedieron allí sanaciones en grandes cantidades. Y miren ustedes, que uno de ellos, que estaba tendido en una de las camillas, se alzó diciendo, estoy bien, estoy bien. Los que yo he visto iban en sillas de ruedas, y de ellos había un gran número. Yo no sé más cuántos eran, de verdad, los que siguieron las instrucciones de Gröning y se levantaron de sus sillas, empujándolas ellos mismos. Eso lo he visto yo. A decir verdad, esto a mí me impresionó después. Mientras que yo estaba allí, mientras que yo hablaba, no me impresionó, a decir verdad, por decirlo honestamente. Solo cuando vi los resultados con las personas que estaban en sillas de ruedas y con el muchacho ciego, y después unos días más tarde con mi padre, ya tuve naturalmente otra opinión. Es lógico, ¿verdad? Luego tiene uno que cambiar su opinión. Antes lo tenía, bueno, no quiero formularlo de otra manera que como lo vi. Los hechos convencen, ¿verdad? No soy uno de los que creen tan rápido. Primeramente tengo que ver diferentes cosas. Él solamente me miraba, así, y entonces le enseñé la mano. Y entonces, no lo sé, había ahí una mesa o cosa así. De todas maneras yo tenía la mano así, y de repente los dedos empezaron a tamborilear. Tamborilearon muy rápido, todo un rato. Y en aquel momento la parálisis desapareció. Sucedió durante media hora. Ich habe dann versucht, Y entonces probé a estirar mi brazo, que estaba así desde hacía muchos años, y se quedó derecho. A continuación empecé a gritar, se mueve, se mueve. lässt sich bewegen, er lässt sich bewegen.
Natürlich war es sehr kritisch. Naturalmente estaba muy escéptico. No sabía ni siquiera cómo definirlo con mis conocimientos científicos. Hipnosis, sugestión, ¿verdad? Había sí un par de definiciones, las cuales creía que me servirían para clasificarlo, pero ninguna le iba. Era algo totalmente distinto de lo que yo había experimentado hasta ahora y algo que no podía clasificar con mi saber científico. Man konnte sich das nicht erklären. Uno no se lo podía explicar. Tras haber visto a una persona durante muchos años andando con el brazo torcido y de repente, de un momento a otro, esa persona puede mover el brazo. Entonces se pregunta uno naturalmente cómo ha podido ocurrir esto. Y luego yo siempre hablé a favor de Gröning y contesté que yo antes no lo hubiese podido creer. Sin embargo, por mi propia curación, me he convencido de que él había logrado algo que los médicos no pudieron hacer. Was eben die Mediziner nicht geschafft haben bei mir. In diesem einen einzigen Augenblick, in dieser einen En este instante, en este milésimo de segundo, pasó. No puedo decirles qué pasó, no se lo puedo explicar, ni hoy, 45 años después. Ni yo ni mi marido tenemos explicación. in dieser einen Sekunde En este segundo, él se levantó y yo me levanté con él. El por qué, no lo sé. Simplemente me levanté y me aparté del sofá en el cual estaba tumbada. En este momento habían desaparecido todos los dolores. ich konnte ganz gerade stehen. Podía estar recta, sin ninguna molestia, y estuve de pie frente a él a muy poca distancia. Él no era muy alto, apenas era más alto que yo, y pude mirarle directamente a los ojos. Y le miré a los ojos, y allí había un brillo que no lo puedo describir. Das ich nicht beschreiben kann. Und in diesem Augenblick Y en este instante tuve la sensación, si no te hubieras levantado ahora, hubieras perdido tu última oportunidad de sanarte. deine einzige, allerletzte Chance, wieder gesund zu werden. Ich stand da ohne Schmerzen. Estuve allí, de pie, sin dolores, y siempre había estado orgullosa de mi postura recta que durante un año no la había tenido. Moverme era una tortura, solo podía avanzar apoyándome en sillas y mesas. Y allí estaba libre y de un modo muy particular me sentía feliz. Art und Weise glücklich. Durante una hora comunitaria, Bruno Gröning conoce a Adolf Groth, que padecía cáncer de estómago y estaba desahuciado por los médicos. Der Krieg, der hat uns gestellt. La guerra nos había dejado marcados, la guerra nos había hecho pedazos. Era todo, los ánimos por el suelo. No éramos personas normales en la guerra, éramos como hienas. Como persona normal no se podía tirar tiros a otras. Y eso era lo que teníamos que hacer, o tú o yo. Eso ya no era normal. Das ist doch nicht mehr normal. Unser Leben hing Y la vida pendía de un hilo. Y después uno busca algo. Lo mismo cuando uno está en el frente. Uno busca algo donde agarrarse. En cada momento podía ser el fin. Jeden Moment kann das aus sein. Das ist schlimm. Es horrible vivir una cosa así. Y no es de extrañar que enfermásemos, que interiormente nos viniésemos abajo. Ich stand noch mit einem Bein im Grab. So krank war ich. Yo estaba con un pie en la tumba. Así de enfermo estaba. Ich wollte Hilfe. Quería recibir ayuda. Ich konnte nicht mehr essen und nichts. No podía comer más ni nada. Und wie ich später erfahren Y habe, tal como escuché después, mi médico me había dicho que tenía cáncer de estómago. Magenkrebs. Und dann sind wir dahin. Entonces fuimos allí. ¿Cómo sucedió? Ya no me acuerdo exactamente. De cualquier manera éramos varias personas y fuimos juntos. Y luego fue una salvación. Una salvación fue para todos los que fuimos allí. Las salas estaban llenas. Una liberación para todos nosotros. Es decir, éramos como recién nacidos. Así de ligeros nos sentíamos. Lo pesado había salido del cuerpo y en aquel momento, y también cuando nos habíamos ido de allí, ya no estábamos enfermos, no percibimos nada de la enfermedad. Había desaparecido. Nichts mehr von Krankheit gespürt. Der war weg. Y tan pronto como llegué a casa, pude comer de todo y no ha vuelto a aparecer. So einfach. Así de sencillo, pero eso fue la transmisión de las fuerzas de Bruno Gröning, que él había irradiado. Y el cuerpo se recargó nuevamente. Y entonces el cuerpo estuvo de nuevo libre para que corriera la energía, como se suele decir. Entonces pudo continuar todo con normalidad. Ja, und wer das nicht glauben will, Y el que no quiera creerlo, que lo deje.
pero mi fe nadie me la puede quitar. Yo tengo esta posición, la recibí por entonces y la conservo todavía, y me va bien. Und ich fahre gut mit. Ich werde alt. Voy siendo viejo. Soy viejo o voy a ser viejo, ¿cómo podría decirlo? Y eso es lo más bonito. Ich freue mich am Leben. Disfruto de la vida, de que todavía vivo y de que todavía estoy con salud. Und dass ich noch gesund bin. La afluencia hacia Bruno Gröning sigue aumentando. Algunos ven en él un nuevo Mesías, otros le consideran como un charlatán. Sobre todo el cuerpo médico considera de manera más escéptica el fenómeno Gröning. Como consecuencia de ello, prohíben a Bruno Gröning curar. A pesar de la prohibición, vinieron de muy lejos muchos buscadores de curación. La presión que hacían estas personas necesitadas de la curación en sus cuerpos y almas a las autoridades fue creciendo. A Gröning evidentemente se le entabló un pleito bajo la acusación de haber practicado la medicina sin tener autorización y con ello haber actuado contra la ley de los médicos naturópatas. Lo denuncian y lo citan al proceso. El denunciado se ha comportado como un charlatán, negligente y en contra de la ley. Se entabla una discusión entre los médicos por el fenómeno Gröning. No se sabe cómo valorar los acontecimientos. Gröning siempre resaltó una y otra vez que Dios es el médico más grande y por lo tanto no existe lo incurable. Para él cuenta la ley del amor al prójimo y la conciencia de no hacer caso a los hombres, sino de escuchar a Dios. Bruno Gröning se define a sí mismo de la siguiente manera. Yo quiero ser para las personas solamente un guía, en la medida que yo les indico a las personas el camino correcto, el camino a Dios. Yo quiero conducir a las personas de nuevo a la fe. No pregunto a nadie por religión o nación. El hombre es hombre, ahí no hay ninguna diferencia. Y, por favor, no digan nunca que yo les he curado. No, yo soy solamente un pequeño mediador, nada más. Un diminuto transformador, al que les he otorgada la ayuda que se lo agradezca a Dios. Yo no soy nada. Nuestro Señor Dios lo es todo.